Ok, perfecto. Bien, vamos a ver ahora, habíamos estado viendo la última vez que nos vimos y además lo completamos con un conjunto de videos, todo lo que era la relación masa-masa. Esto de masa-volumen también les pasé en los videos, pero lo vamos a ver de nuevo para un poquito recordar los videos que le había pasado de las grabaciones para que ustedes pudieran ir avanzando. En el transcurso de hoy día les estoy pasando el práctico del tema de estequiometría. Bien. ¿Qué significa una relación masa-volumen o volumen-masa? Significa que a partir de una información que me dan en masa, me piden encontrar un volumen, o al revés, me dan un volumen y me piden encontrar una masa. Lo que sí está claro, chicos, y que yo les había comentado, que las relaciones que hacemos en una reacción química siempre son en las mismas unidades, masa-masa, masa-volumen. No podemos hacer una relación directa masa-volumen. Si bien es cierto que la información inicial me la dan en masa, pues haremos nosotros la relación estequiométrica masa-masa y los datos obtenidos los tendremos que transformar a volumen. No es que de masa a volumen podemos irnos directamente con una relación estequiométrica. Por ejemplo, fíjense, nos dice según esta siguiente reacción, la cual ya está igualada, ¿qué me pide? ¿Qué volumen de oxígeno? Fíjense, me pide el volumen de oxígeno. En condiciones normales se obtendrá si calentamos 150 gramos de nitrato de potasio. Fíjense que el nitrato de potasio es el reactivo y me dan en gramos, es decir, en unidades de masa. Me dan la masa de un reactivo y que me piden el volumen de un producto de oxígeno. Por eso a eso le decimos relación masa-volumen. Entonces, de hecho, lo que nosotros aquí nos vamos a ver obligados es realizar una relación masa-masa primero, de este reactivo hacia este producto, y una vez que tengamos la masa de oxígeno, recién vamos a calcular su volumen. Entonces, fíjense que mantenemos la relación masa-masa en realidad. Pero le decimos masa-volumen por eso, porque me dan la información de una masa, vuelvo a repetir, y me piden, me piden volumen, en este caso del producto, volumen. En ciertas condiciones, que enseguida lo vamos a analizar, que se refieren a estas condiciones normales. Muy bien, pero para eso, ¿qué necesitamos? Los pesos moleculares. Aquí hemos calculado los pesos moleculares de los tres compuestos que están participando en la reacción química. Bueno, los pesos atómicos multiplicados por sus coeficientes. Tenemos 202, que es el peso de este reactivo, del nitrato de potasio, 170, que es de este otro producto, y 32, que es de este otro producto, en este caso oxígeno. Fíjense que acá se cumple la conservación de masa, ¿no? Las dos masas de los productos, si sumamos, nos da 202 también. Perfecto. Ahora, me están pidiendo el volumen de oxígeno. Me dan la masa del reactivo. Entonces, lo que haremos nosotros acá es una relación estequiométrica masa-masa primero para poder encontrar la masa de oxígeno. ¿Cómo hacemos eso? Si lo que tenemos nosotros es 150 gramos de nitrato de potasio, que es lo que me dan, ¿y qué me dice la reacción química? Que por cada 202 gramos de nitrato de potasio obtenemos 32 gramos de oxígeno. Entonces, gramos de nitrato de potasio con gramos de nitrato de potasio se va y la masa que tenemos de oxígeno es 23,762 gramos de oxígeno. Ya está la masa de oxígeno. Pero me están pidiendo volumen. Ahora, entonces, nosotros hemos hecho acá la relación masa-masa. Ahora, esa masa de oxígeno que hemos obtenido, le vamos a calcular su volumen. Pero me piden ciertas condiciones normales. ¿A qué llamamos condiciones normales? Bueno, aquí está, a esto me refiero. Las condiciones normales llamamos a 0 grados Celsius, que equivalen a 273 grados Kelvin, y a una presión de una atmósfera. A esto llamamos condiciones normales. Bien, y vamos a utilizar esta fórmula de los gases. Volumen es igual al número de moles, la constante R, la temperatura y la presión. ¿Sí? Pero entonces necesitamos los moles. ¿Los moles de quién? Estamos calculando el volumen de oxígeno. Necesitamos los moles de oxígeno. Nosotros recordemos que tenemos acá la masa de oxígeno. Entonces esa masa de oxígeno transformémoslo a moles. ¿Cómo? Con esta pequeña relación, dice que el número de moles es igual a la masa de oxígeno sobre su peso molecular del oxígeno. La masa de oxígeno es 23,762 gramos. Perfecto. El peso molecular del oxígeno, recordemos que el oxígeno siempre es molecular, y cuando decimos molecular nos referimos que siempre lleva su índice 2. Sabemos que es 16 su peso atómico por 2, 32. 32 gramos mol, el peso molecular del oxígeno. Y obtenemos que la cantidad de moles que tenemos de oxígeno es 0,74226.
ya tenemos acá el peso, perdón, la cantidad de moles de oxígeno. Reemplacemos. ¿Qué necesitamos? El N, cantidad de moles. Vamos reemplazando. La constante R es una constante que vale 0,082054 atmósfera litro Kelvin mol. La constante. La temperatura. La temperatura, estamos en condiciones normales, es decir, a 273 grados Kelvin. Sobre la presión, estamos en condiciones normales, una atmósfera. Fíjense que aquí atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va. ¿Qué nos queda? Litros, obviamente, porque es volumen lo que vamos a obtener. Entonces, estos 23,7 gramos de oxígeno, convirtiéndolo a volumen, representan 16,63 litros, que es justamente lo que el enunciado me pedía calcular, el volumen de oxígeno. ¿Alguna consulta, chicos? Bien, vamos. Continuando entonces, fíjense que es posible utilizar la siguiente relación también para habernos evitado todo este cálculo. ¿A qué me refiero? Hay una regla general que dice que el mol de un gas en condiciones normales tiene un volumen de 22,4 litros. Entonces, podríamos haberlo evitado este cálculo, como estamos trabajando en condiciones normales, dice un mol de un gas, en este caso el de oxígeno, pudiéramos decir, pero ¿cuántos moles tenemos en realidad del oxígeno? Acá está, tenemos 0,7426 moles. Entonces, si lo que tenemos, los moles que tenemos de oxígeno es 0,7426, y sabemos que un gas cualquiera en condiciones normales, ojo, esto no se lo puede usar siempre, solamente cuando trabajemos en condiciones normales, que un mol es igual a 22,4 litros, mol con mol, resolviendo esto, fíjense, nos da 16,6342. Casi lo mismo, cuestión de decimales, ¿no? Es lo mismo, fíjense, es otra forma de haber podido encontrar el volumen del oxígeno, pero ojo, vuelvo a repetir, en condiciones normales. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Muy bien. Vamos a otro ejercicio. Aquí nuevamente tenemos la misma relación química hace rato, pero ¿qué es lo que se me pide? ¿Cuántos moles de nitrato de potasio de este reactivo, cuántos moles se necesitan para que se puedan producir 200 litros de oxígeno a esta presión y a esta temperatura? ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver, me piden los moles del reactivo y me dan como información el volumen del oxígeno de un producto. Pero ojo, me dan la presión, me dan la temperatura. Entonces, con esta presión y esta temperatura y el volumen del oxígeno, ¿qué puedo encontrar con la ecuación de estado? Puedo encontrar la masa de oxígeno. Una vez teniendo la masa de oxígeno, puedo hacer una relación estequiométrica masa-masa y encontrar la masa de nitrato de potasio. Pero lo que me piden es moles. Ah, bueno, entonces esa masa de nitrato de potasio a través del peso molecular lo voy a convertir a moles. Y sería la manera de resolver esto, ¿cierto? Muy bien. Pero vamos haciéndolo paso a paso. Lo primero que la presión, que en este caso lo tenemos en milímetros de mercurio, tiene que estar en atmósfera. Sabemos que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Bueno, ok, ya tenemos transformado atmósfera a la presión. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Saben ustedes que de grados Celsius a grados Kelvin se le suma 273 y ya lo tenemos en grados Kelvin. Fíjense que la presión ya está en atmósfera, la temperatura ya está en grados Kelvin. ¿Sí? Ahora bien, vamos a calcular los moles que necesitamos de oxígeno para un volumen de 200 litros con esta ecuación. Presión, volumen igual a la cantidad de moles, la constante y T. Entonces, acá tenemos presión, tenemos temperatura, recuerden, y además tenemos el volumen, que son 200 litros. Despejando número de moles, diremos la presión, la que la hemos calculado, muy bien. Volumen, son 200 litros de oxígeno que queremos obtener. La constante R, la tenemos acá, reemplazamos. La temperatura, ya lo tenemos en grados Kelvin. Entonces, ¿no? Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera, litro con litro, nos va a quedar en moles.
Resolviendo esto, entonces en realidad tenemos nosotros 7,74 moles de oxígeno. Ya tenemos los moles del producto y lo que me piden son los moles del reactivo. Bueno, en este caso va a ser mucho más fácil hacer una relación mol-mol nomás, ¿no? No hay, ¿para qué vamos a llevar estos moles de oxígeno a gramos? Hacer la relación masa-masa, obtener la masa de nitrato de potasio y otra vez volverlo a llevar a moles. Como el oxígeno lo hemos obtenido aquí en moles, directamente hagamos la relación mol-mol. ¿De cuántos moles tenemos de oxígeno? 7,7482. Perfecto. ¿Qué nos dice la reacción química? Que un mol de oxígeno necesita 2 moles de nitrato de potasio. Moles de oxígeno con moles de oxígeno se va. Y la cantidad de moles de nitrato de potasio que necesitamos es 15,496 moles de nitrato de potasio. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. Bien, sigamos. Bien, a ver, hagamos otro ejercicio. Dice, se tiene la siguiente reacción. Carbono más oxígeno nos da dióxido de carbono. Si nos fijamos, esto ya está igualado. Automáticamente está igualado. ¿Qué me pide? ¿Cuántos gramos de carbono? Bien, la masa de carbono me pide. Se requiere o es necesario para obtener 13 litros. Volumen me pide. Volumen de dióxido de carbono. En condiciones normales también me dice. Muy bien. Entonces, si bien me pide la masa del reactivo y me da el volumen del producto, la relación que haremos será masa-masa. ¿Eso cómo lo hacemos? Con los pesos moleculares. 12, que es el carbono, 16 por 2, 32, más 2, más 12, 44. ¿Esto qué me dice? Que por cada 12 gramos de carbono voy a obtener 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces, pero aquí no tengo la masa ni del carbono ni del dióxido de carbono. Lo que tengo es el volumen. Entonces, este volumen y estas condiciones normales de temperatura y presión, que sería 0 grados Celsius o 263 grados Kelvin, si ustedes quieren, y una atmósfera, junto con este volumen del dióxido de carbono, voy a poder obtener la masa de dióxido de carbono, que es lo que quiero obtener, porque acá la tengo expresada en volumen. Entonces, habíamos dicho hace rato, para evitar usar la formulota, ¿no? Que directamente cuando estamos trabajando en condiciones normales, ¿qué podríamos decir? Que un mol de un gas en condiciones normales es igual a 22,4 litros. Pero lo que yo tengo es 13 litros. ¿A cuántos moles equivale? Aquí de todas maneras lo hemos calculado. ¿Sí? Entonces, si lo que tenemos nosotros son 13 litros de dióxido de carbono, y un mol de dióxido de carbono es igual a 22,4 litros, fíjense que los moles que tengo de dióxido de carbono es 0,5804. Estos son los moles que deseo obtener. Pero necesito tener los gramos, la masa de dióxido de carbono. Entonces decimos, esta es la cantidad de moles. Transformémoslo, sabemos nosotros que un mol de dióxido de carbono tiene 44 gramos, ¿no? Un mol de dióxido de carbono tiene 44 gramos de dióxido de carbono. Mol de dióxido con mol de dióxido se va. Y fíjense que estos 13 litros de dióxido de carbono en condiciones normales equivalen a 25,53 gramos de dióxido de carbono. Ya tengo la masa de dióxido de carbono que quiero obtener. Ahora la pregunta es ¿cuánto de carbono necesito? Entonces, decimos, si lo que quiero obtener son 25,5376 gramos de dióxido de carbono, que es lo que deseo obtener, la reacción me dice que por cada 12 gramos de carbono voy a obtener 44 gramos de dióxido, que es la información que colocamos acá. Gramo de dióxido con gramo de dióxido se va. Y fíjense que los gramos de carbono que necesito es 6,9648 gramos de carbono. Esta es la cantidad, los gramos de carbono, que es lo que se me pide, que necesito obtener o que reaccionen para poder obtener estos 13 litros de dióxido de carbono en condiciones normales. ¿Alguna consulta, chicos? Está claro, ¿no? A ver. Ahora haremos una relación volumen-volumen. Fíjense, ¿qué significa eso? Que me dan un volumen y me piden un volumen.
Acá tenemos la siguiente reacción que ya está igualada. Tenemos el amoníaco más oxígeno, monóxido de nitrógeno y tenemos agua. Si se fijan, ya esta reacción ya está igualada, ya está nivelada. ¿Qué me pide? ¿Cuántos litros de oxígeno serán necesarios para oxidar o para que reaccionen, quiere decir eso, 500 litros de amoníaco? Fíjense que estos números que están aquí adelante, chicos, que habíamos dicho que son moles, si vamos a trabajar todo en volumen, también podemos decir que son litros. Es decir, que podemos decir que 4 litros de amoníaco más 5 litros de oxígeno, ¿qué genera? Genera 4 litros de monóxido de nitrógeno y 6 litros de agua. Pero ustedes me dirán, pero la cantidad de litros de la izquierda con los de la derecha no coincide. Sí, no hay necesidad que coincidan. 4 más 5 harían 9 litros en total a la izquierda y acá hay 10 litros en total a la derecha. El hecho de que tenga que ser igual lo de los reactivos con lo de los productos era exclusivamente o es exclusivamente para la masa. No se cumple esa igualdad en volúmenes. Esto por ciertas propiedades de los volúmenes que no vamos a discutir, no es parte de la materia. Bien. En este caso nos dice cuántos litros de oxígeno vamos a necesitar para obtener o para que se gasten 500 litros de amoníaco. La reacción me dice que cada vez que tengo 4 litros de amoníaco necesito 5 litros de oxígeno. Por lo tanto, si lo que tenemos son 500 litros de amoníaco, coloco la relación mencionada hace un momento, por 4 litros de amoníaco necesito 5 litros de oxígeno. Entonces la cantidad de oxígeno que voy a necesitar para estos 500 litros de amoníaco será 625 litros de oxígeno. Inciso B. ¿Cuántos litros de monóxido de nitrógeno y de vapor de agua se van a formar? ¿Se van a formar con qué? Con estos 500 litros de amoníaco que estamos hablando. Por lo tanto, si tenemos 500 litros de amoníaco, ¿qué nos dice la reacción? Que cada vez que tenemos 4 litros de amoníaco, se obtienen 4 litros de monóxido de nitrógeno, que es lo que colocamos acá. Entonces, en conclusión, decimos que con esos 500 litros de amoníaco voy a obtener también 500 litros de monóxido de nitrógeno. Pero me pide de agua también. Nuevamente, si tenemos 500 litros de amoníaco, ¿qué nos dice la reacción? Que por 4 litros de amoníaco voy a obtener 6 litros de agua. Es la información que colocamos. Litros de amoníaco con litros de amoníaco se va resolviendo. Fíjense que con esos 500 litros de amoníaco voy a obtener 750 litros de agua. De esa manera obtenemos la cantidad de litros de monóxido y la cantidad de litros de agua. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. ¿Se entiende, no? Vamos a otro ejercicio. Fíjense, me dan la siguiente reacción química, la cual ya se encuentra igualada también. Ya está igualada. Y el enunciado me da un dato importante. Me dice que la densidad del benceno, este es el benceno, ¿sí? Lo que están llevando orgánica ahorita saben que es el benceno. Me da la densidad del benceno a una determinada temperatura. Y me dice que hay esta reacción química. Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos ml, ojo, me pide volumen, cuántos ml de oxígeno se necesita a esta presión y a esta temperatura para poder quemar o poder gastar, en otras palabras, 13,5 ml de benceno? Lo que me pide. Bien, ¿qué hacemos entonces? Encontremos los pesos moleculares del benceno y del oxígeno, que son los compuestos, en este caso reactivos, que se necesita. Haremos lo siguiente. Esta densidad del benceno es gramos ml, la densidad del benceno. Fíjense que también me dan el volumen del benceno. Me dan el volumen del benceno. ¿Y qué puedo encontrar? La masa de benceno. Sabiendo que su densidad es 0,88 gramos ml, dice,
y que el volumen de benceno que tenemos es, por acá dice 13,5 ml. Encontramos que la masa de benceno va a ser 11,88. Ya tengo la masa de benceno. Pudiera encontrar la masa de oxígeno con la relación masa-masa, ¿no? Entonces, sabiendo que tenemos 11,88 gramos de benceno, la reacción que me dice que cada vez que tenga 156 gramos de benceno, fíjense, necesitamos también tener 480 gramos de oxígeno. Entonces, gramos de benceno con gramos de benceno se va y obtenemos la masa de oxígeno. Esta es la masa de oxígeno. Muy bien, pero no me piden masa de oxígeno, me piden ml a esta temperatura y a esta presión. Entonces, la presión tiene que estar en la atmósfera, pero la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Entonces le sumamos los 273 para transformar a grados Kelvin, ¿no? Y ya tenemos la presión y tenemos la temperatura. Reemplazamos. Volumen. ¿La masa cuánto es? 36,5539 de oxígeno. La constante R, perfecto. La temperatura tiene que estar en Kelvin, 296, perfecto. La presión tiene que estar en atmósfera, 1,06 atmósfera. Peso molecular. Fíjense una cosita, chicos, aquí es donde debemos tener mucho cuidado. Que a veces muchos cometen el siguiente error. Acá en peso molecular, al reemplazar la fórmula del peso molecular, muchos le ponen 480 y no es 480. Aquí es 480, pero es de 15 moles. Aquí en esta fórmula de los gases ideales se coloca el peso molecular de un mol solamente, de un mol. Y de un mol es 16 por 2 es 32, solo que aquí en la reacción estamos utilizando 15. Entonces es de un mol, este peso molecular que se reemplaza aquí, el peso molecular de un mol. Muy bien, de esa manera obtenemos el volumen de oxígeno. Algo importante que si nosotros resolvemos esto de acá, por favor, se va a obtener, ¿en qué unidad vamos a obtener este volumen? Vamos a obtenerlo en litros. Creo que aquí ya hemos hecho la conversión a ml. Sabemos que un litro tiene 1000 ml, ¿no? Recordemos que este volumen que tenemos acá, pues fíjense, Kelvin con Kelvin, mol con mol, gramo con gramo, ¿qué nos queda? En litros, bueno, atmósfera con atmósfera, nos queda litros. Y ese litro lo hemos transformado a ml. Vuelvo diciendo cómo sabemos que un litro tiene 1000 ml, de esa manera, para llevarlo a ml. ¿Por qué queremos llevarlo a ml? Porque el enunciado nos pide eso, nos piden ml obtener el volumen de oxígeno gaseoso. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? Está claro, ¿no? Me parece. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. No, nuevamente con la misma reacción de hace rato. Ah, no, no, ya no es. Estamos aquí con etano ya no estamos con BC. Tenemos la reacción. Dice acá, calcular los litros de oxígeno, cuántos litros de oxígeno necesitamos para quemar un litro de etano en condiciones normales. En condiciones normales. Bien, me dan un litro de etano en condiciones normales, tenemos volumen, estas condiciones normales me dan presión y temperatura, puedo encontrar la masa de etano, ¿no? O en todo caso, como es en condiciones normales, directamente pudiéramos decir lo siguiente. Si tenemos un litro de etano, ¿qué me dice la reacción química? Que por cada 2 litros de etano voy a obtener, o necesitamos en todo caso también tener 7 litros de oxígeno. Litros de etano con litros de etano se va y me da el volumen de litros de oxígeno que necesitamos. Bien, pero ahora me piden los litros de dióxido de carbono que se pueden obtener si quemamos 25 litros de etano. En las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Cómo son las mismas condiciones de presión y temperatura? Entonces podemos directamente trabajar con una relación volumen-volumen. Nosotros tenemos 25 litros de etano. Muy bien, acá están los 25 litros de etano. Queremos saber cuántos litros de dióxido se forman. ¿Qué me dice la reacción? Que por cada 2 litros de etano, lo estoy colocando acá, fíjense, obtenemos 4 litros de dióxido.
4 litros de dióxido. De litros de etano con litros de etano se va. Y el volumen o los litros de dióxido de carbono que se van a obtener son 50 litros directamente. 50 litros. ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien. A ver, aquí sí hay condiciones diferentes. ¿Por qué? Porque me piden los litros de oxígeno a una presión y a una temperatura, los litros de oxígeno, y me piden y me dan las condiciones del etano en otras condiciones, en este caso condiciones normales. Es decir, que este reactivo está en ciertas condiciones de presión y temperatura y este otro reactivo en otras condiciones de presión y temperatura. Entonces aquí ya no puedo hacer una relación directa volumen-volumen, porque las condiciones de presión y temperatura para un reactivo respecto al otro son diferentes. Entonces, si trabajamos primero con el etano, del cual tenemos su volumen, que es 1 litro, tenemos condiciones normales, es decir, que sabemos cuánto es la temperatura y la presión, podemos encontrar la masa de etano, ¿no? Entonces, el reactivo está en estas condiciones de temperatura, 0 grados Celsius, que sería 273 grados Kelvin y una atmósfera. Y el oxígeno está en estas otras condiciones, decíamos, de temperatura y presión. ¿Qué hacemos primero? Les mencionaba que calculemos la masa del etano. ¿Por qué? Porque tenemos el volumen de etano y tenemos su presión y tenemos su temperatura con esta ecuación de estado. Despejando masa del etano, dice la presión del etano. El etano es acá, ¿no? El reactivo etano, presión, 1 atmósfera. Volumen. El volumen del etano, el enunciado me dice que es 1 litro. 1 litro. Peso molecular. Estamos hablando del etano. Fíjense que el etano es 12 por 2, 24, ¿no? 24. Y hidrógeno es 1 por 6, 6 más 24, 30. 30 gramos mol es el peso molecular. Ojo que en esta fórmula, trabajamos con el peso molecular de 1 mol solamente. Muy bien, dice la constante R, que lo colocamos acá, y la temperatura que tiene que estar en grados Kelvin. Estamos hablando del etano, 273. Obtenemos la masa de etano en gramos. Ya tenemos la masa de etano. Ahora, fíjense que las relaciones acá debemos hacer la masa, masa, volumen, volumen. En este caso no podemos hacer volumen, volumen porque están en diferentes condiciones de presión y temperatura. Pero hacemos una relación masa, masa. Fíjense que ¿qué me dice la reacción? Que por cada 60 gramos de etano necesito 224 gramos de oxígeno. Y lo que tenemos nosotros de etano es 1.33. 1.3392 gramos de etano. Y la reacción me da estas dos relaciones que les mencionaba hace un momento, tanto de etano como de oxígeno. Entonces, la masa de oxígeno que se necesita es 5 gramos. Necesitamos 5 gramos de oxígeno. Pero el enunciado no me pide masa, me pide volumen, litros, a esta temperatura y a esta presión. Entonces, ya habíamos dicho acá que esos 30 grados Celsius son 303 grados Kelvin y tenemos la presión. Y tenemos la masa del oxígeno, ¿no? Que es 5 gramos. Con la ecuación de estado reemplazamos la masa, que son 5 gramos, la constante R, que la tenemos acá, la temperatura, que es 303 grados Kelvin, la presión, que es 1,5 atmósferas, y el peso molecular del oxígeno. Ojo, no nos vayamos a equivocar, no vayamos a colocar 224, porque este es el peso molecular de 7 moles. Nosotros creemos de un solo mol, en esta fórmula se reemplaza de un solo mol, es decir, 16 por 2, 32 directamente, 32 gramos mol. Entonces aquí estos gramos con gramos se va, mol con mol, Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera, y obtenemos el volumen de oxígeno. ¿En qué unidades vamos a obtener? En litros. Obtenemos el volumen de oxígeno en litros. Ahora, si el enunciado me pide en ml, pues acá estos litros ya lo transformaremos a ml. De esa manera hemos obtenido el volumen de oxígeno. ¿Alguna consulta, chicos? Unas cositas ya son repetidas. Ok. Voy a dejar de compartir. Voy a abrir otro documento. La tengo, por favor. Aguántenme.
Ok. Bien. Vamos ahora, voy a pasar a compartir el otro documento. Fíjense que nosotros hasta el momento hemos hablado únicamente de sustancias puras, pero en realidad en la práctica, chicos, no vamos a pillar sustancias puras, todavía mezclada con ciertas impurezas. A ver, para que me entiendan lo que les quiero decir, para que me entiendan lo que les quiero decir. Yo creo que todos o casi todos tal vez ya conocen el salar de Uyuni. Bueno, usted, salar pues está lleno de sal, ¿no? ¿De acuerdo? Yo le digo, a ver, pesen 1 kilogramo. Usted agarra y pesa 1 kilogramo. Yo le digo lo siguiente, ¿pero será todo eso, será sal? La respuesta correcta sería no, no todo es sal. De repente el 98% es sal, porque el otro 2% ¿qué es? Está pues con tierra, está con arena, está con basura, está con agua, que no es puro. Entonces usted me dirá de repente, si sacamos lo que es solamente sal, cloruro de sodio, seguramente que de ese kilogramo que ustedes sacan, de repente 940 gramos solamente es cloruro de sodio, sal, lo demás es, como le decía, agua, es tierra, impureza. Entonces, en la naturaleza prácticamente no existen las sustancias puras, pero la reacción química trabaja siempre con sustancias puras. Por lo tanto, ahora ya llevándolo un poquito más a la realidad, entra el concepto de lo que llamamos pureza. ¿A qué se refiere eso? A ver, para que me entiendan. Acá dice, calculadas libras de cal viva, la cal es el óxido de calcio, ¿sí? Que puede prepararse con 200 libras de caliza, pero que tiene una pureza del 95% de carbonato de calcio. Y esta es la reacción química. Fíjense que me dice que de este carbonato de calcio, ya está igualada a la reacción química, tengo 200 libras, unidades de masa. Pero ojo, me dice que hay una pureza del 95%. ¿Qué me quiere decir eso? Que no todo este carbonato de calcio, no todas estas 200 libras de carbonato de calcio, solamente será el 95%, lo demás es tierra, agua, y esa tierra, esa agua, esa impureza no va a reaccionar acá, no va a participar de la reacción química. La reacción química me dice carbonato de calcio, solamente carbonato de calcio, no me dice agua, tierra, polvo, arena, no, no, carbonato de calcio. Si yo acá agrego una muestra de carbonato de calcio que tenga tierra, arena, lo que va a reaccionar solamente es el carbonato de calcio. Lo tierra, arena, agua se va a quedar ahí sin reaccionar. Por eso que es importante saber cuánto tengo en realidad de carbonato de calcio. Entonces, si nos dejamos llevar por los pesos moleculares, que aquí los pesos moleculares los he puesto en libras. ¿Por qué en libras? Porque las unidades que tenemos en el enunciado están en libras. Nos da lo mismo que esté todo en gramos, que esté todo en libras, que esté todo en kilogramos. Fíjense que del calcio es 40 su peso atómico, del carbono es 12, del oxígeno es 16 por 3, 48, sumando todos 100 libras. Peso molecular, pero expresado en libras. Le decía del calcio 40, el oxígeno 16, 56. El carbono 12, oxígeno 16 por 2, 32 más 12, 44. Ya está igual a la reacción química, tenemos los pesos. ¿Qué me dice el enunciado? Que cada vez que tenga 100 libras de carbonato de calcio, voy a obtener 56 libras de óxido de calcio y voy a obtener 44 libras de dióxido de carbono. Pero fíjense que nosotros tenemos 200 libras, lo cual no está puro, está al 95%. ¿Qué quiere decir esta pureza del 95%? Que si lo que tenemos nosotros son 200 libras de una muestra de carbonato de calcio, el cual está al 95%, eso significa que por cada 100 libras de muestra, tengo 95 libras de carbonato de calcio. O directamente estas 200 libras podría haberlo multiplicado por 0,95 para saber solamente cuánto es carbonato de calcio. Es 190. De estos 200 libras que tengo de una muestra de carbonato de calcio, solamente 190 libras son netamente carbonato de calcio. Y es lo que va a reaccionar o va a participar en la reacción. Entonces, para hacer la relación masa-masa aquí, no la puedo hacer con las 200 libras porque no todo es carbonato de calcio. Lo que es carbonato de calcio son estas 190 libras. Entonces decimos que si lo que tenemos nosotros son 100 libras de carbonato de calcio, que está mezclado con arena, tierra, no importa, pero lo que es carbonato de calcio son 190 libras. La relación me dice que por cada 100 libras que tenga de carbonato de calcio, o voy a obtener 56 libras de
óxido de calcio. Libras de carbonato de calcio con libras de carbonato de calcio se va. Y fíjense que la masa de óxido de calcio que voy a obtener es 106,4 libras de óxido de calcio. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, se entiende. Bien, vamos a quedar ahí por hoy día. ¿Ya?